buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Catherine Caicedo, Laura Ortiz, Ricardo Mosquera, Kelly Julio, Norby Lorena Vázquez y Lina Tejada. Nosotros les vamos a hablar de lo que son las falacias argumentativas. En la actualidad tenemos grandes desafíos a la hora de argumentar cuando exponemos un tema, ya sea de manera verbal o no verbal. Uno de estos es la argumentación falaz de un emisor que desea lanzarnos su discurso y es nuestra responsabilidad tener en cuenta dichas brechas. De hecho, cuando se acepta como razonable un argumento falaz, no se es simplemente una víctima, sino que también se es cómplice. Tenemos el compromiso de evaluar bien un argumento. Vamos a definir, revisar, dar ejemplos y buscar estrategias para evitar una falacia. ¿Qué es una falacia? Una falacia argumentativa es un error en el razonamiento que aparenta ser válido o convincente, pero en realidad carece de solidez lógica. Se presenta cuando se utilizan premisas incorrectas, manipulaciones emocionales y distracciones que llevan a conclusiones engañosas o poco fundamentales. Las falacias debilitan la validez de un argumento. ¿Por qué? Primero, rompen la relación lógica entre premisas y conclusión. Segundo, desvían la atención con ideas irrelevantes emocionales. Y tercero, pueden persuadirse momentáneamente, pero no sostienen un análisis crítico. Clasificación de falacias. Existen aproximadamente 158 falacias y 14 de ellas ya habían sido clasificadas por Aristóteles en su obra Refutaciones sofísticas. Las falacias se clasifican en dos grandes grupos: las formales, que son aquellas que tienen errores en su forma, y las informales, que tienen errores en su contenido. Falacias de abstinencia son las que no tienen relevancia lógica en la conclusión. Por ejemplo, ad hominem, que atacan a la persona en lugar del argumento; obaculum, que utilizan la intimidación; on populum, que se cree que es verdadero porque mucha gente lo cree; ad verecundiam, que utilizan la opinión de alguien famoso como argumento; ad misericordiam, que estas suelen recurrir a la compasión; y falso dilema, que se presentan solamente dos opciones cuando pueden ser más. Falacias de presunción consisten en razonamientos basados en suposiciones no aprobadas. Por ejemplo, principio de petición, sea por cierto algo que pretende demostrar. Falsa causa, que se cree que ese hecho es causado solo porque otro ocurrió antes. Generalizaciones apresuradas, que saca una conclusión a partir de muy pocos casos. Pregunta compleja, que toma una excepción como regla general. El accidente, que aplica una regla general en un caso que no corresponde. Falacias de ambigüedad, se aprovechan del uso equívoco o confuso del lenguaje. Por ejemplo, equívoco, que utiliza la misma palabra en distintos significados. Anfibiológica, que utiliza la ambigüedad por una mala construcción gramatical. Énfasis, que cambia el sentido de la afirmación. Y por último, la falsa analogía, que se establece una comparación que no es válida porque los casos no son realmente semejantes. Bueno, yo le daré 5 ejemplos de falacias en discursos reales, políticos, publicitarios y mediáticos. Ad hominem. Un político dice: no escucha a mi oponente, él nunca ha sido un buen padre. Eso afecta su carácter en lugar de su discurso político. Segundo, falso dilema. Un anuncio dice: o compran nuestro producto o se quedan atrás en la vida. Presenta solo dos opciones cuando hay muchas más, como por ejemplo hacer creer que solo que se pueden elegir entre dos productos o el fracaso. Tercero, a populum. Un comercial dice: millones ya lo usan, ¿por qué tú no? Se basan en la popularidad que en el lugar. Afirma que un producto es bueno porque muchos lo compran. Cuarto, petición de principio. La corrupción es mala porque es incorrecta. La conclusión está incluida en la premisa sin evidencia adicional, como por ejemplo decir que algo es malo porque es incorrecto. Quinta falsa causa. Desde que se empleó la nueva ley, los crímenes han aumentado, así que la ley es la causa.
Esto asocia erróneamente un evento con otro, sin evidencia, como por ejemplo afirma que la ley es la causa que aumentó el crimen sin prueba. Contra la persona, ad hominem. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. También puede señalar el beneficio que el sujeto obtendría de esa situación. Durán Barba dijo que te habías como apurado, ¿no? Te precipitaste. Bueno, para entender de dónde viene la... ¿Vos le creerías a un tipo que se tiñe? Si te está engañando ya desde lo visual. De varones y mujeres que se tiñen. Bueno, está bien, digamos, alguien que te está engañando desde el vamos. ¿Verdad? En el siguiente texto se enfatiza que la lectura consiste en un proceso activo de comunicación en el cual abarca microprocesos como macroprocesos de lectura. En ese texto argumentativo se cita a Paredes 2006 y Morales 2002, los cuales dan su punto de vista en cada contexto textual. Con respecto al análisis de un texto, con respecto a su impacto y validez, se considera la apelación a la autoridad, la circularidad y la generalización apresurada. Sugerencias y correcciones del texto, se podría optar por, en lugar de citar, se podría optar por dar ejemplos específicos de cómo la lectura permite transformar cada pensamiento de cada ser humano. Como hallazgo, la lectura requiere comprensión para alcanzar una completa adecuación y apropiación del conocimiento. Y como reflexión, la lectura fomenta de manera intelectual y formativa la capacidad de comprensión, análisis y construcción personal de cada saber. Una de las estrategias que tenemos para evitar las falacias es investigar y verificar, asegurarnos de que nuestros argumentos estén respaldados por hechos y datos confiables. Segundo, definir de manera clara los términos. Evitar malentendidos al asegurarnos de que todos lo comprenden lo mismo en el significado de lo que se está diciendo. Número 3. Escuchar de manera activa. Fomentar un ambiente de respeto y comprensión, facilitando el intercambio de ideas. Número 4. Evitar generalizar. Promover un análisis detallado y justo de los temas, evitando prejuicios. Número 5. Considerar múltiples perspectivas. Enriquece la discusión y ayuda a encontrar soluciones más integrales. Lo que podemos definir para poder evitar las falacias sería que si aplicáramos de una manera correcta estas estrategias como personas en el ámbito académico y en nuestra vida cotidiana, podemos tener un diálogo más efectivo con argumentación constructiva y una buena comunicación. Finalmente podemos llegar a la conclusión que sí importa escuchar atentamente a quien se dirige a nosotros, si es necesario revisar nuestra manera de llevar a cabo nuestra argumentación, sí es nuestra responsabilidad verificar que lo que se dice o se escucha tiene una razón realmente verdadera y que sí lo podemos aceptar con confianza. Y todo esto para no ser víctimas ni cómplices a la hora de recibir como verdad un argumento errado. Nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.